Buenas, vamos a revisar ahora el tema lógica proposicional. Introducción. Si hay queso en la heladera, ¿se observará el queso al abrir la heladera? No se observa el queso al abrir la heladera. Entonces, no hay queso en la heladera. Podemos notar ciertos conectores lógicos, que son los que vamos a trabajar en el transcurso de esta sesión. Introducción. Para entender a la lógica, se debe emplear un análisis utilizando elementos que ayuden a comprender el valor de verdad de la proposición en la forma en la que el ser humano comprende la realidad. La lógica comunica lo comprendido y constituye nuevas realidades. Crea y modifica su entorno. Por ejemplo, una conjunción, dos oraciones unidas por la palabra y, como en está lloviendo y tengo paraguas. Será verdadera solo si ambas oraciones está lloviendo y tengo paraguas son verdaderas. De lo contrario, es falsa. ¿Qué cosa es un enunciado? Nos dice, un enunciado es toda oración o frase que expresa alguna idea a través de afirmaciones, negaciones, preguntas, órdenes, saludos, emociones, etc. Ejemplos. Vivaldi compuso el concierto Las Cuatro Estaciones. A mal tiempo, buena cara. Qué hermoso día. ¿Alguien tiene el número de Rosita? Si n es un número natural, entonces 2n más 1 es un número primo. ¿Qué cosa es una proposición lógica? Dice, es toda expresión oral o escrita a la que se le puede atribuir un valor de verdad, ya sea verdadera o falsa, sin ambigüedad. Generalmente las proposiciones lógicas se denotan por letras minúsculas, como P, Q, R, etc., conocidas como variables proposicionales. Ejemplos. Cien años de soledad es una novela escrita por Abraham Valdelomar. El agua, al congelarse, aumenta su volumen. 14 y 7 son factores de 42. 5 novenos más 3 quintos es igual a un tercio. Entonces notamos que son enunciados los cuales les puedo yo asignar un valor de verdadero y falso sin ambigüedad. Practiquemos lo aprendido. Determine si las expresiones propuestas son enunciados, pondremos una E, o proposiciones, pondremos una P. La Tierra es una esfera. Es una proposición. La producción de arándanos en el Perú creció en un 119% con respecto al año anterior. También es una proposición. Al que madruga, Dios lo ayuda. Es un refrán. No es una proposición, se queda como enunciado. El año empieza con el mes de abril. Es una proposición falsa, ¿no? Proposición. Le puedo asignar yo un valor de verdadero o falso. Vamos al cine. Una expresión es un enunciado. Esta expresión matemática, que puede ser verdadera o falsa, es una proposición. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939. Proposición. Muy bien. Clase de proposición lógica. Las proposiciones se clasifican de acuerdo a la presencia de los conectivos lógicos. Si hay ausencia de conectivos lógicos, es una proposición simple o atómica. Si hay presencia de conectivos lógicos, entonces se le denomina proposición compuesta o moleculares. Ejemplo de proposiciones simples. Júpiter es un planeta gaseoso. César Vallejo escribió El tungsteno.
3 por 5 menos 8 es igual a menos 7. El 28 de julio de 1721 se proclamó la independencia del Perú. Verifiquemos su valor de veracidad. El valor de veracidad de P es verdadero porque Júpiter efectivamente es un planeta gaseoso. César Vallejo escribió el Tosteno. ¿Verdadero? 3 por 5 es 15. 15 menos 8 es 7, pero acá dice menos 7, o sea que es falso. Y obviamente el 28 de julio de 1721 no se proclamó la independencia del Perú. Falso. Muy bien. Ya que hablamos de conectivos lógicos, veamos. Son palabras o expresiones que se utilizan para combinar proposiciones, indicando una operación específica entre ellas. Negador es una expresión que tiene una expresión equivalente a no, ni, nunca, jamás, tampoco, no es cierto que, es falso que, es mentira que, es inaceptable que, o no es verdad que. O sea, no siempre lo vamos a encontrar con no, ¿no? Podemos encontrar sus diferentes expresiones equivalentes. Una muy popular es el nunca o también el jamás. Conjunción. Sus expresiones equivalentes son la más conocida, la y, pero también podemos encontrarlo como pero, sin embargo, tanto como o también. Luego la disyunción, con sus expresiones equivalentes, dentro de la más conocida, la o, ¿no? Disyunción o. Salvo que, a menos que, o incluso, o excepto que, son también expresiones equivalentes a lo. Condicional. Sí, entonces, por ello, por lo tanto, es una condición necesaria para, o en consecuencia. Bicondicional. El famoso sí, solo sí, ¿no? El famoso sí, solo sí. Pero también una expresión equivalente puede ser, es una condición necesaria y suficiente, equivalente, o siempre y cuando. Bien. Ejemplo de proposiciones compuestas. Los leones y las gacelas habitan en la sabana africana. Tenemos un lector I, que lo estamos resaltando. P, los leones habitan en la sabana africana. Q, las gacelas habitan en la sabana africana. Lo podemos expresar como P y Q. Si seno al cuadrado de 30 más coseno al cuadrado de 30 es igual a 1, entonces la raíz cuadrada de 25 es igual a menos 5. Tenemos un conector, entonces. P, seno al cuadrado de 30 más coseno al cuadrado de 30 es igual a 1. Q, la raíz de 25 es igual a menos 5. Lo formalizamos como P, entonces. Observamos que el no P es una proposición compuesta. Negación de una proposición. Da una proposición simple P, no P se le denomina la negación de P y se denota por no P, como usted observa acá. Y se le asigna un valor de verdad opuesto al de P. Por ejemplo, P es una proposición que nos indica lo siguiente. Katy estudia por las mañanas. Si yo quiero negar, la proposición P sería, Katy no estudia por las mañanas. El no puede estar entre el texto al inicio, ¿no? Según la mayor concordancia que tenga. Tabla de verdad. P y no P. P puede tener dos valores, verdadero o falso. Si yo niego el verdadero, sería falso. Y si niego el falso,
pues sería verdadero. Tabla de verdad de la negación. Vamos ahora a trabajar con la proposición conjuntiva. Está formada por dos expresiones simples unidas por el conectivo y, cuyo símbolo es esta V, ¿no? Como que volteado. Ejemplo, 5 es un número impar y es primo. Notamos el conector y. P, la proposición P sería 5 es un número impar. Q sería 5 es un número primo. Formalizando sería P y Q. Esta conjunción tiene su tabla de verdad, tabla de estados. Si tenemos dos proposiciones, los estados posibles serían 4. 2 elevado al cuadrado, 4. Dos verdaderos, falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Y nuestra tabla para la conjunción es la siguiente. Para que sea verdadero, las dos proposiciones deben ser verdaderas. Si ambas proposiciones son verdaderas, ¿no? Cualquier otro caso es falso. También se puede trabajar así, ¿no? En la conjunción o en la i, basta que aparezca un falso para que todo sea falso. O trabajar con el único caso posible, donde, para que sea verdadero, la única forma es que los dos sean verdaderos. ¿Bien? Proposición disyuntiva. Está formada por dos proposiciones simples unidas por el conectivo o, cuyo símbolo es la v, ¿no? Ejemplo, Jorge es catedrático o es médico. Ahí tenemos el conector o. P sería Jorge es catedrático. Q sería Jorge es médico. Formalizando sería P o Q. Tabla de estados, dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. En la disyunción, basta que aparezca un verdadero para que todo sea verdadero. El único caso que sea falso es cuando los dos son falsos. Muy bien. Ahora vamos con la proposición condicional. La proposición condicional. Está formada por dos proposiciones simples unidas por la expresión sí, entonces, cuyo símbolo es esta flecha. Ejemplo, el 28, si 28 es un número par, entonces es divisible entre 2. Identifiquemos el conector, entonces, sí, entonces. La proposición P sería 28 es un número par y la proposición Q es divisible entre 2. 28 es divisible entre 2. Entonces sería P, entonces Q. Tenemos la tabla de estados y el único caso donde la condicional es falso es cuando de una verdad pasas a una falsedad. Para todos los demás casos, siempre es verdadero. Proposición bicondicional. La bicondicional está formada por dos proposiciones simples unidas por la expresión sí y solo sí, cuyo símbolo es la flecha en doble sentido, ¿no? Ejemplo. Murano es una isla sí y solo sí está rodeada de agua. Ahí tenemos el conector sí y solo sí. Proposición P, Murano es una isla. Proposición Q, Murano está rodeada de agua. Formalizamos P, sí, solo sí. Tabla de estado nos indica que cuando son iguales, es verdadero. Verdadero, verdadero, pues verdadero. Falso, falso, verdadero. Si son distintos, es que es falso. Muy bien. Evaluación de proposiciones compuestas. Una proposición compuesta recibe el nombre de tautología si al término de la evaluación todos los valores de verdad de la matriz principal son verdaderos. Contradicción.
si al término de la evaluación todos los valores de verdad de la matriz principal son falsos. Contingencia, si al término de la evaluación los valores de verdad de la matriz principal son verdaderos y o falsos. O sea, no todos son verdaderos, no todos son falsos, ¿no? Algunos verdaderos u otros falsos. Muy bien. Ejemplo. Elabore la tabla de verdad de la proposición compuesta que nos indica e indique el valor de la matriz principal. Solución. Tenemos dos proposiciones P y Q. Establecemos sus estados. Como son dos verdaderos, dos falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Primero vamos a reemplazar los valores en cada columna. Corresponden a P, lo que corresponden a Q. Comenzamos de izquierda a derecha, ¿no? Este conector lógico nos dice que solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Primer caso, los demás serían falsos. Muy bien, acá también reemplazamos y trabajamos con el negación. Vamos a negar verdadero, lo cambio a falso, y donde vea falso le pongo verdadero. Luego utilizamos este conector, donde este conector nos decía que solamente era falso cuando los dos son falsos. Y como no hay ningún caso, bueno, perdón, si hay un caso, el tercero, falso, falso, pues será falso ahí. Muy bien, estas, digamos, son las columnas secundarias. La matriz principal es la de la condicional en este caso, que es la que une estas dos proposiciones compuestas. Entonces, en el condicional solamente es falso cuando hay una verdad pasamos a una falsedad. Entonces, veamos. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero y falso, verdadero, verdadero. Eso significa que nuestra matriz principal nos ha dado los 4 valores verdaderos, lo cual nos indica que es una tautología. ¿Sí? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces hemos terminado de examinar y revisar el tema de lógica proposicional. Muchas gracias por su atención.